surgen disputas derivados de esos contratos, surgen esos arbitrajes. Entonces, sin duda hay una relación muy simbiótica entre ambas áreas, ¿verdad? La energía y el arbitraje, y usualmente lo que pasa en la práctica es que los abogados que se especializan en temas eléctricos paran en temas arbitrales, porque esas disputas pues naturalmente se resuelven en arbitraje y viceversa. Los árbitros o los abogados de parte en arbitraje tienen que aprender tarde o temprano temas eléctricos porque significa una parte importante de sus disputas, ¿verdad? Y el otro tema que resaltaría es que hoy en día el mercado eléctrico realmente es un mercado robusto y maduro, y se han cumplido ya varios ciclos de tal manera en que realmente hay una buena experiencia y conocimiento de causa de los agentes, no solo de todo el ciclo de los diferentes agentes, ¿verdad? Digamos desde la estructuración de los proyectos, las licitaciones, de las distribuidoras, las actividades de transporte y comercialización, sino que además ya han surgido, sobre todo quizás en los 10 últimos años, diversas disputas arbitrales derivadas de temas eléctricos, ¿verdad? Y esas disputas ya han sido resueltas a través de laudos y ya han sido respetados esos laudos. Entonces, como decía, realmente ya hay un conocimiento de los actores de qué implica una disputa, cuáles son las verdaderas causas o las causas más frecuentes, cuáles serían algunas maneras efectivas de anticiparnos a esas causas, y precisamente ese conocimiento es el que quisiéramos explorar y explotar de nuestros distinguidos panelistas, y con eso paso a presentarlos. Me disculpo antemano porque sí tuve que mutilar significativamente sus sedes en aras de no extenderlos muchísimo. Voy a empezar con Jorge Arauz, actual director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica desde hace algunas semanas. Este es su segundo periodo como director de la comisión. Además ha sido decano de Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, ha sido viceministro de Energía y Minas, secretario de la Corte Suprema de Justicia, tiene experiencia como árbitro en temas de energía y es catedrático en diversas universidades. Cuenta con una maestría en Derecho Económico Mercantil. Nos acompaña también David Herrera, gerente jurídico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica desde 2014 y anteriormente ha sido asesor jurídico en la misma institución. Tiene una maestría en Derecho Ambiental y un diplomado en Regulación Económica de Servicios Públicos e Infraestructura. Está especializado en regulación eléctrica. Nos acompaña asimismo Hugo Villalobos, gerente de Asuntos Legales y Secretaría General de EXA, Empresa Eléctrica de Guatemala. Tiene estudios en maestrías de Derecho Procesal Civil y Mercantil, especializaciones en la misma rama, y ha sido catedrático en diversas universidades. También tiene especialización en regulación y mercados eléctricos. Anteriormente trabajó en el Grupo Cervecería Centroamericana y en EXA ha ocupado diferentes cargos como jefe del Departamento Jurídico y del área judicial. Nos acompaña también Víctor Alegría, actualmente asesor del Consejo Directivo del INDE y anteriormente jefe de la Asesoría Jurídica Corporativa de la misma institución por más de 13 años. Tiene posgrados en Contratación Internacional, Arbitraje Comercial Internacional y pensum cerrado en el Doctorado de Derecho Tributario y Mercantil de la Universidad de San Carlos, y también es catedrático de diversas universidades. Y Rafael Briz, socio senior en la firma Mayora y Mayora, experto en temas administrativos de contratación pública y de energía, asesora habitualmente a varias empresas del sector eléctrico, ha actuado como integrante de diversas juntas directivas, incluyendo empresas de la industria de energía. Tiene una maestría en Derecho Mercantil y Dirección de Empresas y experiencia como árbitro y abogado de parte en diferentes arbitrajes, incluyendo disputas del sector eléctrico. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. La estructura un poco del conversatorio es que tengo algunas preguntas que voy a dirigir a cada uno de ustedes, pero después de que cada uno responda, y si alguien más quiere complementar, eso está absolutamente bienvenido, así que no duden en aportar si creen que hay algo en lo que quisieran añadir después de la respuesta. Y asimismo, al final tengo un par de preguntas que voy a dirigir a todo el panel o a quien sienta que puede responder o tiene más que aportar, y al final de eso sí tenemos un espacio para preguntas del público, así que vamos a empezar de una vez, esperando que nos dé tiempo. Licenciado Arauz, yo quisiera empezar pidiéndole, no tanto una pregunta, sino pidiéndole que haga una breve referencia
de los agentes y autoridades del sector eléctrico y las relaciones que existen entre estos, sobre todo las relaciones que son susceptibles de conflictos que puedan dar lugar a arbitraje. A manera de introducción al tema, digamos cuáles son esas relaciones y cuáles son las relaciones que usualmente son más susceptibles de incurrir en resolución de disputas vía arbitral. Bien. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer a CRECIL por la invitación para participar en este panel. Yo creo que era un tema que estaba pendiente en la agenda. De alguna manera, aquí en CRECIL se han tocado arbitrajes en tema eléctrico, ¿verdad? Y creo que de alguna manera este espacio permitiría de alguna manera a abogados fundamentalmente tener una visión de la medida que se puede utilizar o en qué caso llegar a una situación de arbitraje. Ojalá no hubiera necesidad, pero bueno. Quisiera comenzar por tu pregunta, Ignacio, es que creo que hay que hacer un poco de referencia a la Ley General de Electricidad, porque es prácticamente el contexto en el cual se podría generar alguna situación de este tipo. Primero quisiera comenzar de que la ley, que ya tiene varias décadas de funcionar, hizo una estructura en cuanto a los entes públicos que intervienen, creo que con mucha certeza. Primero porque el plan era desmonopolizar la energía, el sistema eléctrico, ¿verdad? Y fundamentándose un poquito en temas constitucionales, se introduce entonces una nueva legislación que estaría tratando de liberalizar el mercado, romper un poco el monopolio que existía, la falta de inversión pública al sistema, y entonces hay que evaluar realmente si la ley, después de varias décadas, ha cumplido con esos objetivos. Y en virtud de esos objetivos, y lo que se ha hecho a lo largo de más de 20 años, realmente hay espacios en donde esas diferencias que pudieran surgir nos llevaran a algún tema de arbitraje. Es obvio que en la aplicación de una normativa siempre habrá alguna de las partes que quedó, no voy a decir inconforme, pero no muy conforme de lo resuelto y que de alguna manera llega a esa instancia para tratar todavía de hacer valer algún criterio, alguna opinión que probablemente va a discutirse y el laudo al final va a resolver. Entonces, la ley hay que entenderla más allá de lo puramente normativo, creo yo, hay que verla desde el contexto económico que está inmerso dentro del texto de la ley, porque creo que es ahí donde de alguna manera empiezan las diferencias. Para nosotros como abogados aplicar la norma, dijéramos que es relativamente sencillo entenderla, pero encontrar el espíritu de la norma y esos elementos económicos que están de por medio, que no tiene ninguna otra ley más que esta, es la que creo que ha generado de alguna manera alguna interpretación de unos y de otros, de los agentes y por lo tanto también de las entidades gubernamentales como la tratan de interpretar. Entonces, en ese plano de desmonopolizar, la Ley General de Electricidad, y voy a ser muy breve en eso, crea o están establecidos 3 entes públicos bien definidos. El Ministerio de Energía y Minas, que va a definir las grandes políticas públicas en materia de energía, y al hablar de energía entra también el tema eléctrico, va a definir aquellas políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que va a permitir hacer los diseños para llevar a cabo aquella política, ¿verdad? Por ejemplo, si se quiere orientar a una matriz más renovable, hoy tenemos problema de combustibles con todo lo que está pasando a nivel internacional, o sea que hay que hacer una reflexión sobre aquella política y el ministerio define en grandes rubros esa política que luego tiene que ser materializada de alguna manera y supervisada y controlada. Entonces el ministerio juega esa función como rector, ¿verdad? Y prácticamente el ejecutivo de definir esa gran política.
Luego se crea por la ley la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Como un ente, si bien es cierto, técnico como lo define la ley, y yo hago énfasis en esto porque creo que es lo medular que sostiene el sistema, una comisión independiente. ¿Qué es el concepto de independiente? Hay que entenderlo, de que la comisión debe de garantizar el sostenimiento del sistema por su independencia. Y cuando digo independencia, es independencia en todo sentido, porque si en algún momento hay algún tipo de injerencia, ya entonces hay sesgo, y tiene que ser lo suficientemente claro, transparente, para que lo que determine o a lo que llegue tenga un sustento, yo voy a decirlo de esta manera, una decisión blindada. Pero eso se logra por la independencia del regulador. Y el regulador juega aquí un papel sumamente importante, porque muchas veces se cree que el regulador es el que hace, dice, vuelve e interviene. No. El regulador, a mi manera de verlo, es sostener el sistema. El regulador no es el equivalente, dijéramos, a un juez, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene la idea que el regulador es el juez y que condena y que emite sentencias y todo lo demás, sino el regulador debe crear las condiciones de certeza, de seguridad que le den sostenibilidad al sistema. Y ahí por qué la importancia de la integración de la comisión. Bueno, acabamos de terminar un proceso, yo estoy por segunda vez en el directorio. Pues yo comparto ahora con otros dos directores muy técnicos, ¿verdad? Y creo que esa es una visión bien importante, y creo que lo que pretendemos es mantener esa certeza jurídica al sistema. Entonces, la comisión, un órgano independiente, y voy a agregar aquí un tema porque ha sido un poquito cuestionado, es que el regulador o la comisión no recibe fondos del Estado. Yo creo que eso es un elemento bien importante que genera esa independencia y le da solidez a la independencia. La comisión no recibe fondos del Estado, no está dentro del presupuesto de la nación. El presupuesto de la comisión se genera del aporte que dan las distribuidoras, por lo tanto son fondos que no vienen del presupuesto de la nación. Nosotros tenemos ahí un poquito una discusión, ¿verdad?, con la Contraloría General de Cuentas, si efectivamente son esos fondos del sector público o no lo son, o si son derivados del presupuesto de la nación. Yo creo que cuando se introdujo ese elemento dentro de la ley, estaba tratando de darle precisamente esa independencia que es tan importante a la comisión, al no recibir fondos del Estado. Entonces manejamos libremente nuestros fondos, ¿verdad? Son fondos finitos porque se calcula de forma anual. Aquí no hay transferencias de una u otra partida o lo que fuera, como ocurre dentro del sector público, y que de alguna manera genera dependencia al momento de que le transfieren a uno fondos o no. En este caso es totalmente transparente y ese presupuesto se maneja, como es un presupuesto finito, con la mayor eficiencia posible. Yo creo que ese elemento le da al regulador un aspecto bien importante para mantener su independencia. Entonces el regulador tiene muchas funciones, ¿verdad? No voy a entrar a la lectura de la ley porque sería un poco largo, pero dentro de sus funciones está, por ejemplo, el tema de proteger, ¿verdad?, al consumidor final, ¿verdad?, en el caso de la demanda regulada. Debe tratar de que no haya dentro de los agentes alguna situación que pudiera afectar a alguien que quisiera conectarse a la línea si no lo dejaran. O sea, la comisión tiene una función ahí bien importante donde pudiera eventualmente empezarse a generar algún tipo de controversia que hay necesidad de resolver. Entonces, yéndonos al tema de la comisión, pues sus funciones son muy claras. Y luego estaría el otro ente que no es público, sino que es un ente privado, que es el administrador del mercado mayorista, que es donde se van a llevar a cabo todas las transacciones y es el encargado de la administración del sistema. Muchos de los que están aquí conocen perfectamente la estructura, pero creo que los tres están íntimamente relacionados y hay una relación muy directa entre unos y otros. Por ejemplo, el administrador del mercado mayorista tiene también una función normativa, ¿verdad?, comercial, y que obviamente la comisión aprueba al final la normativa del administrador del mercado mayorista, pero es un ente
totalmente privado, y ahí se llevan a cabo todas las transacciones que están a día en el mercado. Entonces, yo creo que esta estructura es lo que le ha dado al sistema la fortaleza que hoy por hoy tiene. Sin embargo, yo creo que debemos ir avanzando un poquito más en otros temas, porque creo que ahora es bien importante introducir temas de tecnología nueva al sistema, que creo que es bien relevante. Y en esas partes, pues yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco en los próximos años. Entonces, con esta estructura que tenemos, el rol de la comisión, como les digo, es clave. Y cuando mencionabas a agentes, ¿verdad? Pues están los distribuidores, los comercializadores, los generadores, los transportistas, y entre ellos hay una relación íntima. Y aquí lo más importante, cuando decía que la ley tiene elementos económicos, es que los precios se fijan libremente, de mutuo acuerdo entre las partes. Cuando no se llega a algún acuerdo entre partes, pues la comisión fija precios donde le corresponde fijar. Y aquí es precisamente donde hacemos valer que el contrato que se suscriba entre partes es fundamental, siguiendo el principio de que el contrato es ley entre partes. Por lo tanto, las diferencias deben ser resueltas conforme los términos del contrato. Y aquí se van a introducir, pues ya tenemos muchos ejemplos de eso, el tema de la cláusula arbitral, de un compromiso arbitral, para resolver esas diferencias a través de un arbitraje. Entonces, si los precios son pactados libremente, yo tengo mi contrato con alguno entre agentes, por lo tanto la comisión no se ve en el papel de resolver el conflicto, sino que habría que acudir a la vía arbitral, que fue la disposición que se acordó entre partes. Ya hay muchísimos ejemplos de estos y mis compañeros del panel probablemente lo van a referir. Entonces, ese tema es bien importante. El otro es que la ley promueve la inversión nacional, inversión extranjera, y por lo tanto ahí también hay un componente importante de resolución de conflicto o de la generación de algún tipo de arbitraje cuando se ve de alguna manera afectado en el tema de inversión, y que de alguna manera se hacen valer algunos tratados de protección a inversiones. Ya hemos tenido casos de esos también. O sea que la gama de situaciones que se puedan presentar en aplicación de la normativa, yo creo que es muy rica, en el sentido de que como hay libertad de negociar, libertad de fijación de precios donde corresponda, yo creo que ahí nos abre los espacios para poder llegar a establecer como mecanismo de solución de conflictos el tema del arbitraje. Bueno, me quedaría un poquito por ahí. Muchas gracias por la completa respuesta. Siguiendo un poco en la línea de la comisión que comentaba ahorita Jorge, quisiera preguntarle al licenciado Herrera, ¿cuál es el rol de la comisión en los casos en los que sí actúa de alguna manera como conciliador o como árbitro, incluso digamos por esa referencia al artículo 4 de la Ley General de Electricidad? ¿Con qué frecuencia ocurre este rol de la comisión y con base en qué normas se lleva a cabo ese proceso? Y tal vez si nos puede aportar un poco su balance de cómo se llevan a cabo estos procesos, si usted cree que es algo que se va a continuar dando o que las partes van a elegir otros foros, así que por ahí dejaría la cuestión. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a CRESIG. Efectivamente, la Ley General de Electricidad establece dentro de sus funciones que la comisión debe dirimir las controversias que surjan entre los agentes actuando como árbitro, cuando los agentes no lleguen a algún acuerdo. Esta es una función que está claramente establecida en la ley, pero no está desarrollada en el reglamento de la Ley General de Electricidad. Ante ello, en 1998, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió un reglamento para dirimir las controversias entre los agentes, que está en la resolución CNE 3198, que entró en vigencia cabalmente en diciembre de 1998.
Esta normativa pues regula básicamente todo el procedimiento que debe seguirse para someter a conocimiento de la comisión en su calidad de árbitro cualquier controversia que surja entre los agentes. Básicamente el procedimiento es muy parecido a los otros procedimientos de arbitraje. Hay etapa de nombramiento del tribunal arbitral por parte de la comisión, de un secretario con sus respectivos suplentes. Luego se da la etapa de las recusaciones de los árbitros por parte de las partes en controversia. Y una vez resueltas las mismas, pues la comisión hace entrega, digamos, del expediente al tribunal arbitral nombrado por la comisión en presencia de las partes para que se instale el tribunal arbitral y de esa manera pues comience el proceso. El proceso pues es abierto, el tribunal arbitral puede establecer las audiencias que estime necesarias, el tema de la evaluación de las pruebas, etcétera, para finalmente emitir un laudo. Este laudo obviamente es emitido por el tribunal arbitral, no por la comisión, y es susceptible, por supuesto, de ser impugnado, al igual que todos los laudos, a través de la vía civil, de la jurisdicción ordinaria, en la Cámara Civil, ¿verdad? Entonces, básicamente es un proceso común, digamos, en el tema arbitral. Sin embargo, pese a que desde 1998 está vigente, como preguntaba un poco ahí con qué frecuencia se da, pues básicamente hay 5 casos nada más en los 25 años de la ley que se han tramitado solicitando la intervención de la comisión como árbitro, en promedio de 1 cada 5 años. Entonces, es valiosa, digamos, esta herramienta. Indudablemente este reglamento arbitral habría que actualizar algunas cuestiones que están en el mismo, y me imagino que los agentes no acuden directamente a la comisión por motivos básicamente digamos, confusión en cuanto a las funciones regulatorias per se de la comisión y a la función de actuar como árbitro, como bien decía el licenciado Arauz, desde un punto de vista de análisis económico y del espíritu de la ley. Recordemos que la Ley General de Electricidad es muy especial, establece la libertad de la generación, la libertad del transporte, de la distribución. Sin embargo, establece para la distribución y transporte la regulación en cuanto a las tarifas que se emiten y otras circunstancias que obviamente están desarrolladas en la Ley General de Electricidad, que pues podrían, digamos, contravenir un poco el tema de la libertad que tendría la comisión para actuar como árbitro, separando su función reguladora. Creo que a eso debe que no se acuda mucho a la comisión. Como les repito, habría que explotar esta posibilidad para poder encontrar un mecanismo distinto para la resolución de conflictos. Muchas gracias. Quisiera pasar ahora un poquito más al meollo, a la sustancia, preguntarle aquí al licenciado Villalobos, digamos, ¿qué beneficios realmente? Yo mencionaba al principio que el arbitraje realmente es el mecanismo usual de resolución de conflictos en el sector eléctrico. Entonces, ¿cuáles son realmente esos beneficios y por qué se ha considerado por los agentes que es conveniente y eficiente la sede arbitral? ¿Cuáles son las características del subsector eléctrico que hacen que ese sea el foro habitual? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a Crecí por la invitación. Buenos días a todos ustedes, amigos y colegas de hace muchos años, todos.
Pues básicamente, Ignacio, con relación a la situación del tribunal arbitral, los tribunales arbitrales, pues entrando al meollo de lo que venimos todos a oír aquí, pues sí es básicamente, en mi criterio es fundamental. Todos, veo que habemos muchos abogados acá, los abogados cada vez estamos más expuestos, que los procesos legales, judiciales, normales, pues no tienen muchas veces los juzgadores el conocimiento preciso y necesario para resolver una cantidad de controversias que, como bien decía el licenciado Arauz, la hermenéutica del derecho eléctrico implica obedecer a ciertos modelos económicos, y ahí es donde se van encontrando las explicaciones y las interpretaciones de las leyes del sector. Desafortunadamente, eso no existe en el sistema judicial, sin contar que el atraso en los tiempos, los procesos legales excesivamente largos. El arbitraje tiene digamos, el beneficio de que cuenta uno con un panel de expertos, con árbitros obviamente conocedores del tema, gente que se ha dedicado pues al tema eléctrico pues por toda la vida. Y entonces eso no cabe duda que da una enorme ventaja. Cuando uno lee cualquier laudo arbitral, pues se da uno cuenta de que en efecto pues está dictado, pues muchas veces tal vez no a la conveniencia de uno o a lo que uno quisiera, pero está dictado por gente profesional en la materia, gente que da una explicación bastante fundamentada de por qué toman sus decisiones, y eso obviamente es un gran beneficio. Otro beneficio, yo diría que es el tiempo, que la ICC pues no está resolviendo los arbitrajes pues tan rápido como tal vez uno quisiera, pero es un término rápido. Un año y medio de un juicio arbitral creo que es bastante rápido, dado la complejidad de los temas. Y creo que las distribuidoras, sobre todo, somos los que más hemos estado llevando los procesos arbitrales que estaba comentando Ignacio al inicio del conversatorio, porque solo nosotros, desde que empezaron las licitaciones PEG, hemos tenido 7 arbitrajes, de los cuales todos han sido tramitados en la ICC, a diferencia de que cuando no existían las licitaciones PEG, pues no existían esos conflictos. Pero la empresa eléctrica, pues si me permiten hacer un breve paréntesis, fue una empresa estatal que se volvió privada y venía con una serie de contratos que se llamaron preexistentes, que ya estaban firmados desde que el gobierno había comprado o había manejado la empresa eléctrica, y entonces estaba todo estuvo muy tranquilamente llevado, porque eran contratos que habían ya pasado 15, 20 años de estarse manejando, y ya no hubo, gracias a Dios, no hubo conflictos con los agentes generadores. Sin embargo, dado el modelo que imponen las licitaciones PEG actualmente, que son a través de licitaciones inversas que se llevan aquí en compañía de todos los colegas, pues las condiciones de los PPAs vienen dadas bajo la sombría de poder ayudar mucho al consumidor de energía eléctrica, y eso ha generado conflictos con los generadores, conflictos que desafortunadamente pues han tenido que terminar en situaciones arbitrales, donde los costos legales pues también son altos, porque la verdad es que son altos para la importancia de los negocios, pero es necesario tener ese mecanismo para resolver este tipo de controversias, porque desafortunadamente en Guatemala no tenemos otro ente o entes judiciales que pudieran pues acometer ese tipo de situaciones. Así es como lo vemos nosotros desde el sector distribución, o por lo menos desde la visión de empresa eléctrica de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Y veo que ya van 2 panelistas que resaltan la importancia de que a la hora de interpretar estos contratos se tenga en cuenta el sentido económico que está plasmado en la ley, y esa sin duda no es que sea imposible en otros foros, pero sin duda en los foros arbitrales eso pues se da más fácilmente, o hay condiciones más propicias para que ocurra.
un poco en sentido opuesto al licenciado Alegría, le preguntaría, digamos, claro está que promovemos el arbitraje, pero también estamos conscientes que hay ciertos supuestos o contratos o relaciones que no necesariamente es lo más conveniente someter a arbitraje. Y entonces, desde su visión, un poco desde el INDE, donde hay también otras actividades, no solo de generación, le preguntaría cuáles, si es que existen, son esos escenarios en los que hayan disputas que puedan ser arbitrables, pero que convenga por alguna razón u otra no someter al foro arbitral, sino a lo mejor al foro judicial, o a lo mejor a otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Claro, muy amable. Antes que nada, muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muy agradecido por la invitación que se nos hace y sobre todo por la importancia de este tema a todos los que de una u otra forma participamos en este importante sector de la energía eléctrica. Refiriéndonos propiamente al planteamiento que se nos acaba de formular, debemos de partir. En principio, la contienda dentro del sector eléctrico, el arbitraje viene a suplir una necesidad muy importante, básicamente por dos situaciones. La primera de ellas es la necesidad de la especialidad de quien va a resolver un conflicto. Y el segundo de ellos es el tiempo. Hemos escuchado por los panelistas que me han antecedido que se han referido a la inversión. Y la inversión siempre va de la mano del tiempo. Mucho tiempo va a traer serias consecuencias. Entonces, quiero destacar en principio esta visión de claridad en cuanto a la importancia y trascendencia de instituciones que promuevan el arbitraje y que esta sea una alternativa, una herramienta que las partes contratantes puedan optar. Ahora bien, en el planteamiento que se me hace es bajo otra visión. No obstante lo que acabo de mencionar, cuando esto no pudiera ser prudente. Bueno, también tenemos algunas situaciones muy especiales. Una de ellas que muchas veces se nos suele presentar básicamente dentro de la administración pública. Yo me puedo referir al Instituto Nacional de Electrificación, del cual tengo la experiencia, y a esa institución corresponde ser una institución pública que le corresponde desempeñarse con reglas del sector privado. Esto es complicado porque se sale a la competencia, pero se tienen ciertos candados, ciertas limitaciones que los otros que están compitiendo no los tienen. Viceversa, también se pueden tener algunas ventajas. Pero como a la hora que planteamos el conflicto vamos a hacer alusión a lo que nos pone en una situación de desventaja. Entonces, ya propiamente refiriéndonos al arbitraje, tenemos aquella decisión: arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. Comprendemos muy bien que si nos referimos a un arbitraje de derecho es porque estamos claros que los señores árbitros en el momento de emitir su fallo se van a circunscribir específicamente a la norma jurídica que regule el caso aplicable. Y también comprendemos que si nos referimos a un arbitraje de equidad, los árbitros pueden aplicar su libre convicción, pero dentro de esa libre convicción también está la aplicación de la norma jurídica, o sea, no es excluyente. No obstante esta claridad jurídica que podemos tener los profesionales del derecho, muchas veces cuando nos desenvolvemos dentro de la administración pública, nos topamos con aquella situación de temor o desconfianza ante el hecho que si se va a optar por un arbitraje de equidad, puedan verse mermados los intereses de la administración pública. Recordándonos el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, que nos establece que ninguna persona puede renunciar a derechos públicos. Entonces, ante ese temor de que pudiera esto interpretarse en determinado momento como una renuncia, se vuelve un punto de discusión muchas veces la cláusula de arbitraje, el entrar a un acuerdo si este va a ser de equidad o de derecho. Entonces, mi conclusión es, entiendo muy bien que la equidad no va a limitar lo de derecho, pero también puedo referirme en base a la práctica y la experiencia, que ese vocablo lleva lugar a una discusión previa. Ese es uno de los temas. Tenemos también otro tema muy importante que
aparte del INDE, entiendo que podrán enfrentar otras instituciones de la administración pública. Y es el caso de someter contiendas a arbitraje internacional. Aquí tenemos otro punto bastante relevante. Y ya no me voy a referir solamente al sector energético, me voy a referir a otras necesidades de bienes y servicios por parte de la administración pública cuando se ha considerado llevar a cabo una contratación directa con un ente extranjero. Sucede que en la Constitución Política de la República, en el artículo 171, se establecen otras funciones que corresponden al Congreso de la República. Y dentro de esas otras funciones vamos a detectar la literal L. Y en la literal L se refiere a lo concerniente a que deben de resolver previo a su ratificación sobre convenios, tratados o sometimiento de disputas judiciales o arbitrales internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la administración pública va a preparar sus bases de licitación para llevar a cabo un evento con la participación de algún oferente internacional que se pudiera desear, nos topamos con que este oferente internacional muchas veces, por resguardo o seguridad de sus inversiones o de los negocios que fuera a hacer en este país, requiere la incorporación de una cláusula de arbitraje, pero en este caso de un arbitraje internacional. Pero esto nos llevaría a una situación que previo a preparar esas bases tendríamos que gestionar una autorización ante el Congreso de la República para poder asumir ese compromiso de resolver una controversia de tal naturaleza en aquellos casos en que la administración pública esté formando parte. Entonces esto nos lleva a otra serie de situaciones en las cuales muchas veces se va de esa herramienta, y volviendo a la pregunta que se me hace, por los cuales se considera la conveniencia o no conveniencia de poderla incorporar. Ya propiamente en el sector energético, el INDE, cuyo origen se sustenta en su ley orgánica, contiene una norma jurídica que le permite poder llevar a cabo transacciones de energía con otros países. O sea, tenemos una ley de rango ordinario que nos lo permite. Y de esa cuenta, en la práctica, el INDE ha llevado transacciones a nivel regional centroamericano y ha llevado transacciones muy importantes con los Estados Unidos mexicanos. Dentro de esas transacciones, volvemos a llegar otra vez al tema de la cláusula arbitral. Entonces, aun cuando se tiene la libertad de poder negociar y establecer las condiciones transaccionales entre ambas partes, pues resulta que cuando llegamos al tema de la cláusula de arbitraje, debemos de poner algún tipo de resistencia en cuanto al sometimiento a arbitraje internacional, nuevamente por la limitación que representa en derecho la vigencia del artículo 171 de la Constitución Política de la República. Entonces, de esa manera me he podido referir a un par de situaciones, tanto el arbitraje de equidad, el arbitraje de derecho, el arbitraje internacional. En la pregunta que me formulabas, Ignacio, también iba implícito sobre en qué casos pudiera ser prudente la administración judicial. Como lo dije con anterioridad, estando plenamente convencidos de la especialidad de conocimiento de los árbitros en comparación a un juez que le corresponde estar conociendo de causas de derecho civil, mercantil o administrativo común, pues definitivamente el poder de decisión es muy favorable el que sea sometido a árbitros. Ahora bien, ante la pregunta, ¿en qué situaciones nos pudiera resultar más favorable? Pues de mi parte, como profesional del derecho, pues recomendaría algunos aspectos de prueba, como pudiera ser una prueba anticipada de posiciones, una prueba anticipada de reconocimiento judicial, una prueba anticipada de dictamen de expertos, donde lo único que se está recabando de la discusión futura va a ser la creación de la prueba, para esta posteriormente incorporarla al arbitraje. Entonces, con esto me podría referir a casos que nos hacen considerar qué tipo de arbitraje, la conveniencia o no de poder someter, o limitación de poder someter al arbitraje internacional, y cuando pues podría ser muy apropiado esperar la vía judicial, que en mi punto en particular sería básicamente para medios anticipados de prueba. Excelente, muchas gracias.
Quisiera pasar ahora con Rafa, preguntarle cuáles son las expectativas de los agentes respecto de los centros arbitrales y cuál es el perfil de los árbitros que buscan. Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias a Cristín por la invitación, Ignacio, Carolina, gracias por habernos considerado. La verdad es un gusto estar con tan buenos amigos aquí de panelistas, a quienes algunos los conozco ya desde los inicios de este proceso de energía eléctrica en Guatemala, sobre todo a Víctor y a Hugo desde 1988 estamos en estas vueltas, así que, y eso me trae a memoria que algunos se preguntarán cuándo comenzó realmente a figurar la cláusula arbitral en los contratos en general del sector eléctrico, a manera de ejemplo los famosos PPAs. Y esto es a partir más o menos de 1989-1990, cuando se llevan a cabo los procesos de privatización de las distribuidoras, específicamente de Empresa Eléctrica y de Borsa y de Doxa, los dos grupos españoles muy importantes que eran líderes en España, que tenían un sistema muy adelantado, muy innovador en el sistema eléctrico, compran las distribuidoras, en este caso Unión Fenosa, comprando las distribuidoras de Orsa y Doxa, y Iberdrola comprando Empresa Eléctrica. Y yo recuerdo muy bien un personero de Iberdrola, Pachi, cuando estábamos revisando los primeros contratos, decía: mira, pero estos PPAs, ¿por qué son tan artesanales? Literalmente esa fue la palabra. Y yo así, no, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Y ahí en ese momento, a esos contratos de PPAs, se le dio una vuelta completa. Yo creo que se le modificó el 95% de los contratos y lo único que quedó fue la comparecencia. Pero después se le cambió todo el clausulado del contrato porque decían: miren, estos contratos que ustedes tienen es casi que para comprar un carro o para comprar una cosa por el estilo, pero no es un contrato para aplicarlo al sector eléctrico. Y ahí se le hizo un cambio total a estos contratos, a los PPAs, y se introdujo la cláusula del arbitraje, que con el pasar de estos ya 30 años desde esa época ha venido sufriendo algún tipo de modificaciones, pero allí fue donde originalmente se introdujo la cláusula arbitral, que antes no existía en este tipo de contratos. Ahora, haciendo esa referencia, ¿qué es lo que se busca o por qué las partes quieren irse a un arbitraje? Bueno, lo primero diría yo es que lo que siempre oímos, las partes lo que quieren buscar es una justicia pronta y cumplida, y es por ello que se someten a un proceso arbitral que, si bien, como dice Hugo, en algunos casos ante la ICC le están dilatando un año, pero yo prefiero un año a los 10 que me tomaría llevarlo en una jurisdicción ordinaria, donde es altamente probable que el juez no tenga ni la menor idea de lo que está viendo. Y aquí también traigo otra anécdota. Recuerdo que hace como 10 años, un juez, un lunes santo, o tal vez un poquito más de 10 años, decretó una medida en contra de un agente del sector. Y le fuimos, era jueza, fuimos a hablar con la jueza y nos dijo: mire, sí, es que tuve que decretar la medida por X o por Y razón, además yo no tengo conocimiento de la Ley General de Electricidad, así nos lo dijo. Y estaba conmigo el gerente de la compañía. En esos tiempos todavía se podía ir a hablar con el juez, porque ya no se puede. Y el pobre estaba impresionado y la jueza dice: y es que no tengo ni la ley. Yo sé que va a sonar mentira, pero les juro que fue cierto. El gerente de la compañía bajó a su carro, fue a traer una ley que tenía en el maletín y se la entregó en ese momento a la jueza. Solo imagínense ese grado de frustración que puede sufrir un inversionista extranjero que diga: ¿y aquí dónde estoy metido? Entonces, eso es uno de los puntos. Además, que el sistema eléctrico es un sistema dinámico, y por eso lo que se busca es encontrar una resolución rápida. Sobre todo también se busca que los árbitros, digamos, tengan una experiencia en el sector, porque no voy a contratar en un arbitraje de un tema eléctrico a un árbitro que no tenga ni la menor idea del sistema. Eso no puede funcionar. Y entonces, celeridad,
es muy importante. La confidencialidad también. En el arbitraje se guarda la confidencialidad de todo el proceso. Recuérdense que a manera de ejemplo, en algunos centros de arbitraje se preguntan a las partes si quieren que ese proceso arbitral pueda tener algún tipo de divulgación en cuanto a las resoluciones, y las partes deciden si eso se puede hacer de conocimiento público o va a quedar de manera privada. El tema económico, dada la celeridad, es mucho más económico en principio acudir a algún arbitraje. Algunas veces no necesariamente, pero en principio y por lo general es mucho más económico acudir a un arbitraje por la economía, lo cual tiene que también ver con el coste de oportunidad. Y un tema también que se menciona es la informalidad, pero no entendiéndose la informalidad como que se puede hacer lo que se quiera, sino que la informalidad se toma más que todo como un procedimiento menos estático y riguroso que un procedimiento jurisdiccional. Yo a manera de ejemplo he estado en algunos arbitrajes en los cuales aquí tengo a dos árbitros que han participado en diferentes procesos arbitrales, el IC Mérida y el IC Caraos, y me gusta un tema que en los dos casos se tomó el tema de cómo iba a ser la declaración de los testigos. No es el clásico procedimiento, tráigame las 84 preguntas, las voy a calificar todas, no, sino el procedimiento que se siguió fue un procedimiento libre. Llegó el testigo, cada parte hizo sus preguntas, los árbitros hicieron sus preguntas y ahí terminó el tema. Eso, el hacerlo en otro proceso, imagínense un tribunal, primero no puede pasar, no va a pasar, y entonces eso hace que el tema sea mucho más alto. Y el tema otro importante es la especialidad del árbitro. Lo que dice la International Bar Association a través de su código de ética dice que para que un árbitro pueda funcionar y fungir correctamente en un procedimiento arbitral tiene que tener una independencia e imparcialidad. Tiene que, entendiéndose la independencia como ese algo objetivo que se puede observar de las propias relaciones entre los árbitros y las partes, y la imparcialidad dicen que es más bien un concepto subjetivo, que es el estado mental o la actitud del árbitro en respuesta a la problemática planteada. La competencia, no por ser abogado, ya que aquí pasa mucho en Guatemala hoy en día, todos son expertos en todo. La misma persona sale de experto en arbitraje, en taxes, en derecho laboral, en derecho administrativo, constitucional. Eso no es así. El médico de cabecera que tenían nuestros papás hace 40 años que recetaba de todo, eso ya no es así. Hoy hay especialidades. Entonces, no simplemente por ser un juez o un abogado tengo las competencias para ser un árbitro. Discreción, muy importante, también lo señala la IVA, y la capacidad de diálogo y de negociación. Y también agrega que haya disponibilidad, porque es fundamental que si el árbitro va a participar en un proceso tenga el tiempo para podérselo dedicar, y tiempo de calidad, dedicárselo al arbitraje, que sea creativo. Y un tema muy importante, firmeza. El árbitro es el que tiene que llevar el proceso arbitral y no las partes. Muchas gracias, y gracias también por esas anécdotas. Curioso que incluso antes de la ley de arbitraje, de la actual ley de arbitraje, ya se pactaban, y buenas anécdotas ahí para todos. Licenciado Villalobos, cuéntenos ahorita un poco en el contexto de PEC 4, de qué manera la inclusión de una cláusula arbitral atrae la inversión y digamos, no solo la inversión de los generadores, sino también del lado de las distribuidoras les da ese respaldo, esa confianza, ¿verdad? Porque es importante, sobre todo en estos contratos de largo plazo. Y si quieren, cuéntenos muy rapidito, digamos, qué son estas licitaciones de largo plazo para beneficio de todos. Bueno, sí, pues ya como hemos venido hablando con todos los colegas aquí, las licitaciones PEC 4 prevén la firma de contratos que la Ley General de Electricidad permite que se firmen hasta 15 años. Entonces, es vital tener una solución fácil, expedita, porque como bien han hablado todos los colegas, lo dijo muy claramente Víctor, pues atrás de todo esto hay inversiones del grupo de los generadores, porque son realmente los que tienen que construir las plantas, son los que tienen que proveer la energía, tienen que ir a sacar permisos,
pues a tener problemas con las comunidades, que realmente Guatemala se está volviendo un país pues desafortunadamente muy conflictivo por ejemplo, para hacer proyectos hidroeléctricos, no digamos para hacer energía como gas, búnker o todo esto. Entonces, es vital para que el distribuidor tenga una salida fácil en el momento de surgir con un conflicto, y creo que también es vital para el generador, que es el inversionista, contar con este instrumento, porque como bien han dicho los colegas, el sistema judicial guatemalteco desafortunadamente no provee de esas soluciones. Y esto lo que ha venido haciendo es que se esté empezando a multiplicar, por lo menos en el mercado de lo que nosotros estamos observando, la oferta de centros arbitrales, como la CRECID, como hay centros arbitrales en Argentina, hay uno también ya en Singapur que está tratando de hacer la competencia de la ICC, y que están ofreciendo incluso tal vez una posible baja de costos o tal vez más agilidad en la resolución de los conflictos. Definitivamente el arbitraje es una llave, es una herramienta de mucha valía para este tipo de proyectos que se hacen en base a un contrato que se firma, y en base a ese contrato incluso el generador consigue financiamientos y otro tipo de soportes que necesita pues garantizar para sus inversionistas. Desafortunadamente, como siempre pasa en Guatemala, hay cosas que bueno, desafortunadamente las leyes, como se hacen en el Congreso de la República, y la ley arbitral guatemalteca tiene para mí un gravísimo problema, y es el dichoso recurso de revisión que se puede interponer después de un recurso arbitral. ¿Por qué? Porque uno busca un centro arbitral con expertos, con gente que conoce el tema, con gente muy capacitada para que resuelva una controversia, pero desafortunadamente la ley en Guatemala luego permite que se pueda acudir a una sala civil, a que los jueces normales dicten a través de un proceso de revisión una especie como de anulación de los laudos, y eso desafortunadamente hace ingresar al sistema judicial guatemalteco las controversias, y entonces luego la sala civil ya se abre la posibilidad de irse a una casación, y luego un amparo, y luego las cortes, y nunca terminamos. Desafortunadamente esa es la realidad de nuestra ley. Ese lunar que tiene esa ley, yo no sé para qué se puso, pero yo por lo menos en lo personal no le encuentro ninguna lógica. Buscar a un experto para que resuelva un conflicto, para luego terminar siempre caminando todos allá a las salas de lo civil, a ir a explicarle a los magistrados cómo es que se dictaron los laudos y cómo es que se resolvieron las controversias. Así es. Muchas gracias. Regresaría ahora con Rafa otra vez y preguntarle, en estos PPAs que mencionábamos, ¿cuáles son las cláusulas más sensitivas, las que usualmente dan lugar a conflictos, y sobre qué, o sea, sabemos que pueden versar sobre una infinidad de temas, pero sobre cuáles temas usualmente recaen las disputas? Gracias. Gracias, Ignacio. Pues bueno, tal vez lo primero es que cuando mencionamos PPAs, todos pensamos simplemente en los contratos entre generador y distribuidora, porque son los típicos y los clásicos y los que más bulla se le hace ahora, sobre todo con la P4 que viene, que creo que en 2 semanas estará siendo publicado, y eso generará nuevamente mucho más movimiento en Guatemala, porque son como 250 megas los que se están licitando, PPAs a 15 años, o sea que vamos a dinamizar nuevamente el sector eléctrico en Guatemala, que ha sido, y aquí lo hemos dicho en Cámara de Industria, que ha sido uno de los motores y pilares fundamentales en el desarrollo de este país en temas de inversión y generación de trabajo. Así que el sector eléctrico creo que ha sido fundamental en el desarrollo de la última década de este país. Pero entonces hay muchos más contratos. Están los contratos entre los generadores y las distribuidoras,
generadores con comercializadores, generadores con grandes usuarios, comercializadores con grandes usuarios y los contratos de transportistas. Y yo me atrevería a decir que en el 99% de todos estos contratos tienen cláusula arbitral y tal vez 1% me he encontrado que mencionan que vayan a un arbitraje a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, o sea que por algo será. Y es que tal vez en el tema ya de preguntas podemos discutir, pero hay un temita ahí que dice la ley que la comisión puede actuar como árbitro. Entonces dice uno, bueno, entonces si es la comisión el árbitro, la comisión puede nombrar un tribunal arbitral, pero eso es algo que habrá que discutir. Y en cuanto a esos temas, entonces refiriéndome a las cláusulas más comunes, en el caso de generador, en los contratos PPAs, yo lo dividiría en dos. Están los contratos donde se van a construir nuevas plantas y los contratos de plantas ya existentes. En los contratos de nuevas plantas yo te diría tal vez, Ignacio, que lo que más ha generado temas de posibles o arbitrajes ha sido el cronograma de la ejecución de las nuevas plantas. Porque eso son como 12 o 15 hitos que se establecen en un anexo en cada uno de los contratos, donde aquí hay que cumplir a ciertas fechas. Si no se cumple, se ejecuta la garantía, que puede ser parcial, después hay que reponer la garantía, y entonces eso ha generado bastante movimiento en temas de posibles arbitrajes, o inclusive se ha llegado a arbitrajes. También está el tema de, dentro de los propios contratos, a veces se establece procedimientos donde el generador tiene que comprar combustibles y tienen que llevar a cabo procesos de licitaciones nacionales o internacionales, y eso en algún momento ha podido generar algunos temitas donde no necesariamente hay coincidencia entre el procedimiento que está llevando el generador y en ese caso la distribuidora. Los temas de casos fortuitos y fuerza mayor, que en los últimos 2 años pues tuvieron bastante movimiento por el tema que ya sabemos de la crisis del COVID, algunos temas a veces en cuanto a la forma de pago o asignación de ciertos temas como pérdidas, desvíos de potencia, etc. Y en el tema de plantas existentes, yo te diría que la mayoría de temas han surgido en cuestiones de precios. Esa ha sido la mayoría de las cláusulas que se han implementado. Ahora también hay que decir que no necesariamente los contratos generan un arbitraje en un aspecto técnico relacionado con temas de electricidad, también se generan por puros aspectos de principios generales del derecho, donde a lo que tenemos que acudir es o bien a un código civil o aplicar temas mercantiles, pero básicamente. Correcto, como una mera falta de pago, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo técnico, sino que es un incumplimiento. Pero aún hoy en día, algunos dicen la falta de pago, hay que irse al arbitraje. Entonces, mire, todo vaya hacia el arbitraje, pero esos temas de falta de pago no me los meten en un arbitraje, eso vaya a ejecutarlo a otro lugar, ¿verdad? Jorge, ¿cómo se relacionan las facultades regulatorias de la Comisión con la competencia de un tribunal arbitral? Hay casos en los que podría haber duda si un aspecto en una relación entre agentes cae dentro de la competencia de un tribunal arbitral o dentro de la competencia de la comisión. ¿Cómo separaría esas funciones o las distinguiría? Bueno, yo quisiera, antes de dar respuesta a tu pregunta, comentar algo sobre lo que he escuchado de los panelistas, que es muy valioso, y el aporte que dan nos da muchas luces para muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando se hablaba aquí de la especialidad es un tema bien importante, porque uno lo que desea es que el que le va a resolver el conflicto sea alguien que conozca, que sepa, que sea especialista y que de alguna manera no vaya a dar una opinión distinta y que de alguna manera resulte peor la medicina que la enfermedad. Yo viví cuando fui director hace años, un tema confundieron 2 términos en un alto tribunal y resultó que fallaron distinto porque no entendieron los conceptos.
Era como decir, mire, confundió compraventa con arrendamiento y resultó que del arrendamiento le tuve que dar la casa en propiedad. O sea, porque no se conocían los términos, y la especialidad creo que es un elemento bien importante, y uno anda buscando en estos temas alguien que realmente conozca del mismo y que tenga uno la confianza y la seguridad de que quien le va a resolver está en la capacidad suficiente para ello. Yo creo que ese es un tema bien importante. Y de ahí por qué la escogencia de acudir a un arbitraje internacional. Muchas veces impuesto por los inversionistas, ¿verdad? Miren, pues nosotros los inversionistas extranjeros estamos bajo el Tratado de Protección a nuestras inversiones, y por lo tanto lo que deseamos que sea un tribunal, un arbitraje internacional en X o Y lugar. Yo creo que por ahí va un poco la idea. El otro tema es la que mencionaron aquí, la temporalidad. Yo estoy buscando realmente que me resuelvan en corto tiempo, ¿verdad? Un año, un poquito más, lo que fuera, versus irme a una vía ordinaria que llevará 10 años, 15 años sin quererse resolver, y por supuesto empantanado aquello y que al final no se resuelve. De hecho, hoy que llegué nuevamente a la comisión, tenemos casos de que nos opinamos en el directorio en el que estuve, no han sido resueltos, y probablemente vendrán 3 directorios más, ¿verdad? Y todavía sin resolverse. O sea, eso es lo que no debemos de caer, porque realmente el sector tiene que ser muy ágil y debe generar esa certeza y seguridad al sector. Y obviamente entiendo la diferencia de visión dentro de una visión pública y una visión netamente privada. Eso es clarísimo, porque del lado del sector público hay ciertas restricciones que bien se mencionaron acá y que complican definitivamente el tomar una decisión de un arbitraje de esa naturaleza. Dado esto, quisiera yo como que identificar como 3 segmentos, y ahí un poquito con tu pregunta. Creo que hay una primera parte o un primer segmento donde las decisiones son puramente administrativas del regulador. Yo creo que ahí están bien identificados aquellos casos en los cuales el regulador resuelve, ¿verdad?, y que queda expedita la vía de lo ordinario. Yo creo que ahí está clarísimo en qué casos debe seguirse ese procedimiento. Para poner un ejemplo, algún tipo de sanción, alguna cosa, yo creo que ahí queda perfectamente establecida la vía que hay que adoptar. Eso no entraría a un tema de arbitraje, sino que prácticamente ahí tendría que agotar mis recursos administrativos y luego irme al contencioso o eventualmente a casación, y por supuesto que en algún momento llegarán a la jurisdicción constitucional. Pero yo creo que en esos casos no amerita o no cabe el adoptar la vía de un arbitraje participaciones. Y creo que ahí está claramente bien definido. Ese sería como el primer segmento. Un segundo segmento yo lo identificaría con aquello en lo cual los agentes convienen, contratan, porque hay mucho contrato, ya Rafa mencionó qué tipo de contratos y muchos más, en donde en esa libertad, ¿verdad?, yo contrato precios, contrato aquello, y me estoy sometiendo al arbitraje porque quiero asegurar mi inversión, ¿verdad? Se mencionó aquí un tema de la P4, estará saliendo en la próxima semana anunciado la P4, y que obviamente va a generar una expectativa interesante de inversión, y por supuesto el inversionista va a querer asegurar esas inversiones, y probablemente pues el tema del arbitraje va a ser una de las cláusulas que habrá que introducir. Entonces, ese sería como el segundo segmento que yo identifico, lo pactado entre las partes, entre los agentes, libre contratación, y por tanto yo voy a adoptar esa medida u otra, pues porque no queda excluido. Yo creo que lo puedo hacer. De hecho, quisiera mencionar aquí un poco, haciendo un paréntesis, cuántos agentes tiene ahora el mercado, porque cuando se dio muy poquitos, ¿no? Ahora ya ante tanto volumen de agentes, yo creo que ya amerita algo de eso. Yo tengo aquí el dato a julio del 2022 del administrador de mercado mayorista, y hay a la fecha 63 agentes generadores, hay 53 GDRs, 30 comercializadoras, 3 distribuidoras, 14 transportistas y 5 grandes usuarios. O sea, esto ya es un segmento considerable que todos participan y que de alguna manera
quieren encontrar esa seguridad en la toma de decisiones y por supuesto la forma como quieren resolver los conflictos. Hecho ese paréntesis, ese segundo segmento que decía, y yo creo que hay un tercer segmento que todavía no ha sido del todo explorado, que mencionaba aquí el licenciado Herrera, que es los agentes pueden buscar a la comisión para resolver sus controversias. El artículo 4 de la Ley General de Electricidad así lo menciona. Así, mire, si usted no llega a un acuerdo, acuda a la comisión, y se introduce el concepto de árbitro. Creo que es un poco por la época, ¿verdad?, de la misma ley, y que de alguna manera introduce el concepto de árbitro como comisión. No sé si en aquel momento se pensó realmente en un tribunal arbitral per se, o simplemente utilizó como un sinónimo de un amigable componedor, tratar de resolver conflicto o aquello. Pero yo creo que hay ese tercer segmento todavía no explorado. Creo que debiera de ser una oportunidad. Creo que es un momento de pensar de que la comisión, ya con tantos años, hay mucha gente ya especializada, tanto al interno de la comisión como externo, que creo que puede dar un espacio interesante de resolución de controversias menores. Voy a decir menores, no quiere decir que no sean importantes, pero creo que a nivel de la comisión se pueden resolver y buscar esa instancia que sería mucho más ágil que acudir a una vía ordinaria que lleva toda la complejidad y los tiempos de inversión. Entonces yo creo que podemos ver estos espacios para hacer realmente algo mucho más ágil. Esa vía ordinaria es compleja, con desconocimiento definitivamente, yo comparto esa opinión, sentencias contradictorias y que de alguna manera no ayuda al sector. Entonces yo creo que podemos por ese lado encontrar soluciones a la solución de estas diferencias. Muchas gracias. Para David, y les pediría, tengo un par de preguntas todavía aquí para David y para Víctor, les pediría un poquito de que seamos breves, porque sí quisiera dar un espacio para preguntas del público, pero para David, relacionada a la línea de preguntas que tenemos ahora, ¿qué pasaría o qué implicaciones podría tener para un laudo? Digamos, extraigo un poco de la respuesta del licenciado Arauz, que deberían de estar delimitadas esas competencias, pero en el caso en que sí aparentemente hubiera alguna inconsistencia entre un laudo y una resolución de la comisión, por ejemplo, ¿qué consecuencias o implicaciones cree que pudiera tener para el laudo principalmente o incluso para la resolución, ¿verdad? Bueno, muy buena pregunta. Sabemos que los actos administrativos se presumen legales porque se lleva todo el proceso para llegar a una resolución administrativa. Como bien decía el licenciado, es un camino que la comisión sigue para establecer o cumplir sus funciones regulatorias. Yo creo que aquí es bien importante establecer, nosotros como abogados pues siempre preocupados de clasificar las cosas, cómo se clasifica la energía eléctrica, y es la naturaleza jurídica de la misma, puede verse como un servicio o como un bien o una mercancía. El Código Civil establece que si es sujeto de apropiación es un bien, en este caso un bien inmueble. En ese sentido, cuando estamos visualizando la energía eléctrica como un bien, no debería interferir, digamos, con las resoluciones administrativas que emite la comisión. Contrariamente a esto, cuando vemos a la energía eléctrica como un servicio, que ya la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido en diferentes fallos que es un servicio esencial y de carácter obligatorio prestarlo por el Estado. Ante esto, digamos, las decisiones que emite la comisión son de tipo regulatorio. Independientemente de eso, si hay algún tipo de conflicto entre ellas, obviamente los caminos para resolverlo son distintos. Los actos administrativos pues llevan su proceso de cuestionamiento para llegar a un fin. Podemos ver esta separación más clara en el reglamento de la Ley General de Electricidad. La mayoría de artículos habla acerca de la energía eléctrica como un servicio.
y el reglamento del administrador del mercado mayorista pues enfoca a la energía eléctrica como un bien o mercancía. Entonces, ante esta claridad, digamos, pudiera haber mucho más chance de llevar arbitrajes que contrarían menos las decisiones regulatorias cuando estamos viendo a la energía eléctrica como una mercancía o un bien. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, a Víctor le preguntaría, y solo para profundizar en un tema que ya mencionó Rafa, nos hemos enfocado un poquito en estos PPAs grandes entre las generadoras y las distribuidoras, pero desde la perspectiva del INDE, si nos puede contar, ya que el INDE tiene varias actividades o varias empresas, más bien, que cada una realiza una actividad distinta, ¿qué otras relaciones entre los agentes, además de estos contratos de abastecimiento entre generador y distribuidor, qué otras relaciones alrededor o como parte del sector eléctrico existen que usualmente llevan cláusulas arbitrales? Claro, Ignacio. Tal como se ha comentado hasta este momento, la mayoría de arbitrajes surgen de las transacciones en el intercambio de energía y potencia. Pero, tal como se ha planteado, muchas veces también surgen esas relaciones jurídico-contractuales a través de la prestación de otro tipo de servicios, y de esa manera es como muchas veces un agente como el Instituto Nacional de Electrificación puede verse inmerso en negociaciones con otros agentes del sector, pero no propiamente para el intercambio de bienes y servicios. No propiamente para el intercambio de energía y potencia, sino que para la prestación de bienes y servicios, incluso para la ejecución de obra, o incluso hemos tenido en la práctica contratos de fideicomiso. No me dejará mentir el licenciado Rafa Briz, donde en determinado momento concluimos en una transacción donde teníamos dificultad de identificarnos si la relación era generador-distribuidor o contratista y dueño de la obra, porque estaban tan implícitamente relacionados que en determinado momento daban lugar a confusión si no se analizaba muy apropiadamente el espíritu de las partes contratantes en el momento de ejecutar las obras y servicios que se habían convenido. Entonces, conclusión, ya propiamente al planteamiento formulado. Sí, efectivamente, en la actualidad se ha optado en una gran medida por el acuerdo arbitral en otro tipo de adquisición de bienes, servicios, ejecución de obra, incluyendo también los aspectos de tipo financiero. Recordemos que cuando se van a ejecutar obras con financiamiento extranjero, usualmente esos recursos van a venir del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y ellos dan sus recursos estableciendo unos modelos de contratación. Y esto constituye una excepción tanto en la Ley de Contrataciones del Estado como en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Electrificación, en cuanto a que se dejan de utilizar esas normas de administración pública cuando intervienen financiamientos otorgados por instituciones extranjeras. Y en esta normativa se suele requerir también el dilucidar las controversias a través de la vía del arbitraje. Muchas gracias. Tenemos preguntas del público. Sí, aquí al licenciado Alegría. Ahí le va a pasar el micrófono. Gracias, muy amables. La pregunta va dirigida al licenciado Arauz o al licenciado Herrera, no sé quién se va a animar. El tema específico es si han tenido experiencias de laudos dictados en relación a los PPAs que se han firmado en base a las licitaciones PEG, en que haya habido una disposición de laudo que sea contraria a criterios o resoluciones de la CNE, y también si han tenido experiencias en cuanto al traslado a tarifa de los costos o de las condenas derivadas de un laudo arbitral en esos procesos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, sí han habido casos puntuales. Aquí, pues los colegas no me dejarán mentir. Efectivamente,
como les decía, la comisión en su función reguladora pues ha emitido ciertas resoluciones o actos administrativos que ha considerado en algún momento, en alguna circunstancia, en algún caso concreto. Sin embargo, efectivamente viene la gente con un laudo arbitral haciéndolo valer, pero aquí nos encontramos, digamos, con el problema que les decía en la intervención anterior. El camino administrativo es uno y el tema arbitral es ley, digamos, entre las partes. La comisión, recordemos, no es parte del arbitraje. La comisión ejerce su función pública de hacer cumplir la Ley General de Electricidad y sus reglamentos, y digamos por ahí va un tanto los cuestionamientos que estamos ahorita vigentes en algunos de ellos, y la otra parte de la pregunta, disculpe, ¿cuál? Exactamente. Recordemos que en los PPAs está establecido claramente este tema. Por la especialidad, digamos, de la contratación que se da, la obligación de las distribuidoras de llevar a cabo procesos de licitación, que está establecido en ley, para abastecer la demanda de sus usuarios, digamos, viendo a la energía, en este caso a los usuarios como servicio, pues les establece a ellos, en estos casos, que se les puede reconocer las costas derivadas de procesos arbitrales llevados a cabo en el ámbito de los PPAs. Esto única y específicamente porque la distribuidora en estos casos puntuales está representando, digamos, los intereses de la demanda o de los usuarios, y por eso son los usuarios los que absorben, digamos, este costo. No sé, licenciados. En realidad, yo le pediría al licenciado Herrera que diera respuesta porque tiene el conocimiento de los últimos casos. Yo realmente no podría en este momento decirlo, y tampoco no quisiera hacerlo vinculante en este momento por mi cargo, y luego tendremos que resolver de alguna manera, pero creo que lo que explicaba el licenciado Herrera creo que va un poquito por ahí como antecedentes, ¿no?, de lo que ha pasado. ¿Alguna otra pregunta? Primero Manuel y aquí Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta va dirigida al licenciado Briz, pero por favor cualquiera de los miembros del panel también, si quisiera aportar, creo que sería muy valioso para todos. Indudablemente, como muchos de nosotros como abogados litigantes, vivimos hasta cierto punto del conflicto, y es el contexto en el que estamos discutiendo acá, pero quisiera saber un consejo o varios que nos puedan dar para que los agentes del sector de energía eléctrica eviten llegar allá a este último paso que es el arbitraje, y puedan a lo mejor resolver sus disputas antes de este momento del cual muchas veces ya no hay retorno, ¿verdad? Esa solicitud de arbitraje tiende a cerrar cualquier tipo de negociaciones o pasos previos. Quisiera saber si el licenciado Briz o los demás tienen consejos para evitar llegar hasta ese punto. Gracias. Buena pregunta. Solo añadiría, tal vez sería importante también escuchar al licenciado Villalobos después, así que le paso el... Bueno, primero que nada, yo creo que contractualmente creo que sería un error establecer que cualquier diferencia que surja derivado del contrato de una vez al arbitraje. Yo creo que eso sería un error terrible de quien redactó el documento. Creo que tiene que haber primero una etapa de tratar de solventar el tema de una vía conciliatoria, porque nosotros como abogados debemos de ser creadores de riqueza, creadores de acuerdos, en lugar de ir a buscar la litis. Entonces, porque queremos crear negocio, queremos crear desarrollo en el país. Entonces yo creo que es fundamental que haya una cláusula previa de tratar de dirimir el asunto en una etapa conciliatoria, que lo pueden hacer aquí tranquilamente en el CRECIC. No hay que irse hasta la ICC a hacerlo y que eso nos cueste $500,000 hacer la conciliación, no tiene sentido, pero se puede hacer en los centros de arbitraje de aquí en Guatemala, uno de ellos CRECIC, nombrando conciliadores que puedan resolver el tema.
Así que la cláusula tiene que ir. Y el otro lado está la función de nosotros como abogados, donde nosotros como abogados lo que tenemos que buscar es tratar de solventar esa situación a nivel conciliador sin antes involucrar a nuestros clientes en un proceso arbitral, porque al final de cuentas es un proceso arbitral donde cada quien tiene su posición, pero al final de cuentas es una moneda al aire, ¿verdad? No sabemos qué va a ocurrir, entonces si lo podemos evitar, mucho mejor. Sí, pues yo me uno a lo que dice Rafa. Tal vez el consejo que pudiera yo adicionar, porque realmente sí hay que tratar de llegar a una conciliación lo más pronto posible, es que tal vez, y creo que lo hemos sugerido en alguna oportunidad, es que el conciliador digamos en los PPAs tal vez no sea la Comisión Nacional de Energía, porque la Comisión Nacional de Energía, como bien lo dice el licenciado Arauz, tiene una dualidad en su función, es regulador o es conciliador. Entonces si hace las dos funciones, entonces como que vemos que de conciliador no mucho, porque hemos ido a varias conciliaciones en la comisión, pero ellos por ser funcionarios públicos no pueden tampoco manejarse con la libertad que sí lo puede ser digamos un centro como este o como cualquiera de los que existen en Guatemala. De los casos que nosotros hemos tenido en la empresa eléctrica, hemos visto que mucho de los problemas vienen, por ejemplo, de los incumplimientos en la construcción de las plantas. Entonces los agentes se apegan mucho a la fuerza mayor. Los abogados sabemos que la fuerza mayor es un incumplimiento, una obligación. Entonces si no se cumple, pues yo aplico una penalización. Pero muchos de los casos que nosotros recibimos allá en la empresa eléctrica, los agentes dicen, o los generadores dicen, mire, yo quiero invocar fuerza mayor, pero no llevan las pruebas. Entonces tampoco yo puedo otorgar una fuerza mayor solo porque me la están pidiendo, pues, porque el regulador después viene conmigo y me dice, mira, bueno, ¿y qué está pasando con este contrato? Y me penaliza a mí. Entonces eso creo yo que debe fortalecerse mucho. La fuerza mayor está en un articulito en el Código Civil, no dice mucho, solo habla de cuáles son sus efectos, cómo se maneja. En los contratos muchas veces los agentes quieren invocar la fuerza mayor, pero no llevan los documentos que se necesitan. Es que fíjese que hay una comunidad en no sé dónde que hizo no sé qué. Pero bueno, pues traiga las pruebas. Presenté una denuncia a la policía. Pues, esa tampoco es una prueba, pues. Entonces, son cosas que creo que pueden servir como de consejos para poder ir alivianando las situaciones y ir buscando. La conciliación para mí es vital. En muchos nosotros en todos los procesos intentamos siempre de llegar a conciliaciones, pero desafortunadamente llega un momento en que si no hay un buen conciliador, una persona que realmente haga venir a las partes a un arreglo, pues muchas veces no se llega y se tiene que pasar al otro paso, ¿verdad? Sí, gracias. Un poquito con el ejemplo que acaba de mencionarse de las fuerzas mayores, yo quisiera dejar claro aquí que el contrato es entre las partes, ¿no? ¿Verdad? Generador, distribuidora, ahora que vienen los temas de PEC y tema de inversiones y todo lo demás. Realmente la función de la comisión dentro de esos contratos, por decirlo de alguna manera, es en aquellas partes, nada más en aquellas partes donde se asegura que efectivamente la obra va a entrar en tiempo y se va a empezar a aportar la potencia de energía en tiempo, porque eso sí lo debe proteger la comisión, porque tiene que ver con el resultado de las distribuidoras a empezar a servir y los precios que se están pactando, ¿verdad? O sea, la comisión, créanme que no es que entra a examinar la totalidad de las cláusulas del contrato y quiere meterse a manejar o administrar los contratos. Eso hay que quitarse esa idea. Va a funcionar simplemente y va a intervenir en aquellas situaciones en las cuales estaría afectando que la planta nueva, por decir algo, comience en los tiempos establecidos, porque eso tiene un efecto en la tarifa.
Entonces, ahí sí a la comisión le corresponde proteger la tarifa, entonces por eso es que de alguna manera intervienen, pero hay que quedar claro que no es que se mezcle o intervenga en todo el contrato como está, porque eso es entre partes. Entonces la solución es entre partes. Yo comparto la idea de Rafa, no hay que llegar por cualquier cosa al arbitraje. O sea, yo creo que hay situaciones que sí lo ameritan, pero otras creo que se pueden solucionar de otra manera, de forma local, de forma muy rápida. Por favor, Víctor, adelante. Solamente deseaba agregar para complementar la observación que cuando nos referimos a la conciliación es importante para el profesional del derecho en cuanto a la elaboración de una cláusula suficientemente clara con respecto a esto. Nos hemos topado en la experiencia que muchas veces indica, previo a acudir a la discusión a los tribunales competentes o al arbitraje, las partes deberán de agotar la conciliación. Esa es una cláusula muy difusa porque no sabemos ante quién, cómo, en qué tiempo, de qué manera, y muchas veces en este tipo de negociaciones en las cuales están participando técnicos, cuando surge el conflicto empieza a darse una serie de comunicación por correo, por teléfono, pláticas, y el técnico se queda con aquella cuestión. No, pero si la conciliación ya la llevamos, porque hemos tenido esa comunicación, si esto fue lo que acordamos. Entonces muchas veces la falta de claridad en el contrato da lugar a que haya falta de claridad en cuanto a las partes de cómo poder llevar a cabo esta importantísima etapa, que concuerdo con los colegas que me han antecedido. Como profesionales del derecho debemos abocarnos a que esta prevalezca sobre cualquier otra, pero para ello se necesita la claridad, y yo creo que mi aportación es solamente a llamar la atención en cuanto a preocuparnos en que no es simple y sencillamente poner que va a haber conciliación, sino que sí demos los parámetros de ella. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Primero, felicidades a todos los panelistas, ha sido un evento muy enriquecedor y gracias a la organización. Mi pregunta creo que ya se ha respondido un poco en esta última que hizo Emanuel, que era el rol previo al arbitraje en la fase de conciliación. Muchas de las licitaciones, si no es que todas las anteriores, tienen esa fase previa de conciliación ante la comisión. Desconozco si la P4 lo incluye también o no en la cláusula arbitral, dar ese paso previo como requisito para poder seguir un arbitraje. Y hay veces que la conciliación puede ser bien vista, ¿verdad?, que puede ser necesario para evitar el arbitraje, y hay otras veces en las cuales se ve como un obstáculo o que solo va a demorar el proceso en lo que yo tarde a llegar al arbitraje. Entonces, ya escuché un poco el punto de vista del licenciado Villalobos de que a veces la comisión puede jugar esa dualidad de dos sombreros, pero tal vez escuchar al licenciado Arauz, si, digamos, ¿qué piensan como desde el punto de vista de la comisión, que si eso es un rol necesario en los contratos de que las partes tengan que acudir previamente a la comisión para poder después irse a un arbitraje? Si han habido casos de éxito o no en esas conciliaciones también. Como ya está medio respondida la pregunta, solo tenía una segunda rápida. Las cláusulas arbitrales escogieron reglamento ICC, pero he visto también otros contratos de licitaciones a corto plazo de reglamento que sí. Entonces, tal vez entender un poco qué motiva escoger uno u otro centro y qué experiencias han tenido, digamos, en ambos centros, si ha funcionado bien o cuál, digamos, y si incluso en adelante pueden considerar algún otro centro. Por favor, licenciado. Yo creo que aquí hay que tener claro que el contrato, en las partes, digamos, puramente técnicas, sí hay algún criterio de la comisión, ¿verdad?, no puramente técnico, pero todo lo demás, como la escogencia de hacia dónde voy, eso queda prácticamente entre las partes. En este caso, entre distribuidora y generador, ¿verdad?, escojo este o el otro que yo quiera. O sea, ahí las PEG como tal no dice, mire, vaya al centro tal, eso no va a quedar en los términos de referencia, sino que eso es entre partes. Por lo tanto, lo que hay que privilegiar aquí es el acuerdo entre partes, ¿verdad? Y entonces, agotar una instancia mediadora considerable, yo creo que es factible, definitivamente, que debiera agotarse para no llegar precisamente en última instancia o cualquier cosa al arbitraje. Yo creo que hay que definir bien qué aspectos llegarían a eso, que al final se reducen en términos económicos, ¿verdad? Fundamentalmente va al tema económico. Buenísimo.
Yo creo que haría tal vez últimas preguntas. Les pediríamos que fuéramos breve, primero a Edwin y luego allá atrás a la licenciada. O viceversa. Sí, si quiere primero entonces a la licenciada porque ya tiene el micrófono. Gracias, buenos días. Felicidades por sus exposiciones. Tengo una consulta para el licenciado Briz. Él comentó que en los contratos es conveniente que, por ejemplo, el pago de los no servicios no se vaya por la vía arbitral. Entendería que tendríamos que irnos por un juicio ejecutivo. Y quería consultarle si él considera que hay algún otro tema que se deba de excluir del arbitraje de forma expresa. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues mire, en principio el tema de los cobros, como le decía yo al principio, la cláusula dice que toda controversia, todo lo que se derive del contrato va en arbitraje y que previamente hay una etapa de solución amistosa, después hay otra etapa de conciliación y después se acude al arbitraje. Y sí, concuerdo con Víctor que tienen que ser lo más detallado posible para evitar problemas. Pero yo, por ejemplo, en el tema de los cobros de las facturas, yo creo que eso no amerita irse a un arbitraje. Yo creo que eso debería de irse, como usted dice, a un ejecutivo y ahí resolverlo. Algún otro tema en particular que yo pondría o extraería de la cláusula arbitral. Hugo, ¿se te ocurre algo más? A mí en lo particular siempre ese tema de los cobros de las facturas lo tengo acá y siempre lo quiero poner y siempre me lo sacan. Siempre me lo sacan y siempre dejan la cláusula arbitral para todo y la verdad que no tiene mucho sentido, pero en principio ese es el que se me ocurre, ahorita no tengo otro en mente. Gracias, licenciada Pimentel. Erwin, por favor, para cerrar el foro. Muchas gracias. Felicidades a Cresig y a todos los panelistas del foro por las amplias exposiciones. Yo la verdad es que quisiera desafiar un poco la mesa, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva de la inversión puramente, ¿verdad? Se ha mencionado, tal vez yo he centrado mis apuntes aquí cuando se habla de la defensa de la tarifa, en un momento de la intervención en el ámbito regulatorio de un contrato que es bilateral. Y esa es una de las tensiones más importantes que se llevan a cabo en vivo ya en los procesos de arbitraje, ¿verdad? Que si el contrato es de adhesión, que si es un contrato regulado y al final termina siendo el regulador el dueño del contrato y otros fenómenos extracontractuales. Bueno, pero dicho esa ambientación, la pregunta iría particularmente para el licenciado Araúz o el licenciado Herrera, es cuáles son las tendencias, ¿verdad? Para aliviar esa tensión que hay entre la defensa de la tarifa, en las palabras que lo han dicho, y la estabilidad de las reglas para la inversión, ya sea para los generadores o los distribuidores, porque al final cuando queda una resolución de la comisión que es contraria a un laudo, por ejemplo, termina internalizándola uno de los inversores, el distribuidor o el generador. Entonces, ¿cuál es la tendencia cómo visualizan alinear estas tensiones? La preocupación del inversor va a ser, ¿qué pasa si voy a un laudo? O sea, voy a un arbitraje y después resulta que un ente regulador en el ámbito de su competencia dictamina que este costo, que son los efectos económicos, debe internalizar un inversor. Uno de los dos cuando confió en un contrato que presumía un laudo que fuera firme, irrevocable, ¿verdad? ¿Cómo tendería a aliviarse esa tensión en su perspectiva? Bueno, yo creo que es una pregunta complicada porque necesita de mucho análisis, sobre todo ya con la experiencia del ASPEC que se han tenido y realmente cuál es el objetivo del ASPEC. Yo creo que hay que tener claro que el mecanismo que se adoptó del ASPEC de la compra de potencia y energía para las distribuidoras, lo que sí se está tratando de buscar, y creo que de alguna manera se ha logrado, es mejorar el precio para la tarifa, ¿no? Yo creo que ese es un objetivo que no hay que perder de vista y que por lo tanto el resultado del ASPEC y todas las rondas y todo lo demás
va un poquito en protección al consumidor final, porque estamos hablando de lo regulado, ¿no? De la demanda regulada, que de alguna manera ahí sí la Comisión tiene una función bien importante de proteger, y hay otras formas de cómo hacerlo. Lo que pasa es que de alguna manera se mezclan otros aspectos, como bien decías, de tipo económico, que tiene que ver puramente con la inversión en mi proyecto, que probablemente escapan un poco del control de la Comisión, ¿verdad? Digamos, la inversión de plantas nuevas, ¿verdad? Que tienen un cronograma de trabajo que está previsto que ingrese en determinado momento, porque hay plazos bien establecidos. Yo creo que es ahí donde la Comisión va a jugar un papel, un papel importante en protección de aquello. Creo, me da la impresión, yo ahorita estoy nuevamente ahí en el directorio, que de alguna manera se ha tratado de interpretar de alguna manera los contratos de otra forma, y lo que queremos nosotros, y es nuestra intención, y lo digo acá porque apenas tenemos pocos días de estar en el directorio, es ver todo ese tema de dar seguridad a esos contratos y no manejar de alguna manera los contratos en determinado sentido que no le dé al inversionista la seguridad que está esperando. Yo creo que por ahí va apuntando un poco. Perfecto. Para concluir, por favor, adelante. Gracias, sí. Tal vez recordar también la importancia de los temas en cuanto a participar o no en una licitación. Una inversión seria tiene que contemplar todo para luego no estar con el tema de las fuerzas mayores y llegar a este tema de discusiones. Pero creo que si ambas partes, los inversionistas, tanto los distribuidores que invierten en distribución y los generadores, obviamente para la producción de energía, en la medida que se cumplan, digamos, con todos estos tipos de obligaciones a las cuales yo estoy adquiriendo al momento de suscribir el contrato, pues obviamente se van a evitar todo este tipo de conflictos, y obviamente cuando hay dos partes siempre hay un doliente, y alguno de las dos inversionistas tendrán que absorber los cargos derivados de la interpretación tanto de algún arbitraje o como de alguna decisión regulatoria. Gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a concluir en dos platos. Los temas, se tocaron varios temas, no me da chance de concluir respecto de todos, pero el primero es que sí es evidente que el arbitraje es el foro seleccionado del sector eléctrico, ¿verdad? En las diferentes manifestaciones. Hablamos principalmente de estos PPAs, los de más largo plazo, que obviamente por el monto de la inversión y por la duración del largo plazo, que pueden ser hasta de 15 años, tienen más posibilidad de generar disputas, pero no solo en estos contratos, sino también en los otros contratos que nos explicaba Rafa y que nos explicaba Víctor, también en esos contratos que a veces son de compraventa de energía y que se celebran en documentos privados entre comercializadores, generadores, etcétera. En la gran mayoría, Rafa dijo 99%, hay cláusula arbitral, y las dos grandes razones que pues resonaron mucho obviamente es la especialización de los árbitros, y en la especialización creo que no es solo importante la especialización regulatoria, que evidentemente tiene que tener conocimiento del mercado y de cómo está regulado, pero algo que mencionaron importante es del sentido económico que hay atrás de la ley y de la regulación. Entonces esa especialización creo que tiene que cumplir ese doble carácter. El tiempo evidentemente es muy importante para la inversión, para atraer inversión y para generar certeza. Y lo otro que resonó también hacia el final de nuestro conversatorio, y sí estoy omitiendo varios temas, pero es en aras de liberarlos a todos para sus jornadas de trabajo, es que pues evidentemente sí hay como alguna tensión en algunos casos entre los laudos y las decisiones de los órganos regulatorios. No necesariamente debería haberlos, ¿verdad? El licenciado ahora nos explicaba que hay competencias bien definidas, pero sí en la práctica pueden darse supuestos en los que parecería que riñan o que no sabemos cómo interpretar un laudo a la luz de la resolución o viceversa. Y respecto a ese tema sí no me voy a aventurar a dar una conclusión tan categórica, porque obviamente requiere mucho más análisis y discusión. Gracias a ustedes, a Carolina, a Víctor, a Marisol por la organización, y esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Mil gracias a los panelistas por su tiempo y sus valiosísimos aportes. Feliz día a todos.